El segundo tipo de formato condicional, vamos a borrar las reglas. ¿Cómo borramos estas reglas? Ponemos aquí borrar regla, podemos haberla seleccionado o podemos acá poner borrar las reglas de la hoja. En este caso voy a borrar todas las reglas de la hoja. Vamos a ver el segundo formato condicional. Primero, seleccionamos las celdas que quiero que tengan el formato condicional. Después, formato condicional, ya vimos la primera, ya que son todas estas. Ahora, reglas para valores superiores o inferiores. Esto es algo diferente. ¿Por qué? Porque no lo estoy comparando con otro número. No lo estoy comparando con el 10, con el 30, con el 40 como lo hacía antes. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a comparar entre sí. Entre las mismas celdas que yo seleccioné. Bien. Por lo tanto, por ejemplo, yo voy a poner las 10 superiores. Y las voy a dejar verde. Ojo que no necesariamente van a ser las 10. Yo puedo cambiar esto y voy a poner a los 3 mejores. Ahora, esto es fácil hacerlo cuando tenemos 10 datos. Pero si yo te digo, tenemos 200.000 datos, dígame, ¿cuáles son los 3 vendedores que... la terna mejor de vendedores que existe? Los 3 vendedores que venden más. ¿Va a revisar los 200.000 datos uno por uno? Imposible, ¿cierto? Imposible. Entonces esto me determina, me discrimina, ¿cierto? O me resalta, como quieran ustedes llamarlo, mediante lo que contenga la celda. ¿Ya? Mediante lo que contenga la celda, me lo resalta. Bien. Entonces, los 3 mejores. La gracia de esto que también esto es algo flexible y va a ir cambiando dependiendo del contenido de tanto de la celda como de otras celdas. Como por ejemplo, acá voy a poner 42. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este 41? Se va a borrar el verde. El 41 verde de arriba, fíjate, continúa. ¿Cuál es el que se borró? El 40. Siempre los 3 mejores, ¿cierto? Si aquí tuviese 50, obviamente ahí sí se borra el 41, ¿cierto? Los 3 mejores solamente. Bueno, ¿y qué pasa si pongo otro 42? Porque, ¿qué va a pasar con este otro 42? ¿Qué va a pasar? Veámoslo. Lo que sucede acá es que yo le digo a Excel, ojo, vamos a seleccionar los 3 números mayores, no celdas. ¿Se entiende? Ah, Los 3 números. Por lo tanto, yo estoy pintando o resaltando el 50, el 45 y el 42. Esos son los 3 números. No son celdas. Celdas pueden haber 40 que sean exactamente iguales. Pero estos son los 3 números superiores. Bien, son los 3 números superiores dentro del formato condicional. Y de la misma manera puedo hacer en porcentaje, ¿cierto? El 10%, el 5%, el 20%, o los peores, o los inferiores, o por encima del promedio, o por debajo. Por ejemplo, mira, voy a poner aquí, voy a seleccionar y voy a poner todos los que estén por encima del promedio, amarillo. ¿Ya? No lo voy a poner a aceptar, ¿ya? Pero los que por encima del promedio, amarillo. Entonces, ¿qué hace Excel? De todos los datos que seleccioné, Excel saca automáticamente un promedio. Y después de sacar el promedio, los va comparando cada número con ese promedio. Y si es superior, entonces lo pinta de amarillo. ¿Cierto? Ahí.
Entonces, ¿qué hizo Excel? Excel lo que hizo fue lo siguiente. Sacó el promedio de todos estos números y todo el que era mayor de 33 lo pintó. Y ustedes pueden ver que eso fue así, po, ¿cierto? Pero no necesariamente hizo la fórmula, sino que esto está todo por detrás. Yo no veo, no veo que eso suceda, ¿cierto? No se ve absolutamente nada. ¿Ya? Voy a sacar el formato condicional. Veamos otro. Formato condicional de barras de datos. Barras de datos. Las barras de datos es como si fuera cada celda un gráfico. Y compara el número más grande de los seleccionados como el 100% de la celda. Y dependiendo de los otros números, va pintando un porcentaje solamente de la celda. Les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo. Bien, entonces tengo todos estos números y el más grande es el 45. Entonces significa que la celda completa equivale al 45. ¿Ya? Lo voy a hacer con otros números para que se note lo que estoy diciendo. Le voy a poner el número 100, 75, se va a pintar 3/4 de la celda, ¿cierto? El 50 se va a pintar la mitad de la celda, ¿se entiende? El 25 y el 0 no se pinta absolutamente nada. Entonces va a depender, perdón, del contenido de la celda, a qué porcentaje representa ese contenido de la celda, de la celda mayor. En este caso, 40 de 100 representa un 40%, por lo tanto se va a pintar solo un 40% de la celda. ¿Ya? A esto se le llama formato condicional de barras de datos. ¿Ya? Y simplemente en todas estas otras opciones cambio el color. No hay mucha diferencia. ¿Ya? Exactamente lo mismo, se cambia el color solamente. Bien. Siguiente, escala de color. Formato condicional de escala de color. La escala de color, la gracia que tiene es que le asigna ciertos colores dependiendo si se encuentran por sobre todos los datos o cerca del promedio o más abajo del promedio. Y es una escala de colores. El más comúnmente utilizado es el verde, el amarillo y el rojo, porque son como los colores del semáforo, ¿cierto? Entonces, mientras más alto es el número, más verde es. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Voy a hacer de 10 en 10 para que ustedes noten la diferencia. Entonces, a medida que esto disminuye, el verde se va convirtiendo cada vez más amarillo y el amarillo en naranjo y el naranjo en rojo. ¿Cierto? Es una gama. Es una gama, un abanico de colores yendo desde el rojo, pasando por el amarillo, llegando al verde. Bueno, y también podría tener otros tipos de colores, ¿cierto? Con distintos significados. Pero casi siempre se entiende o se le asigna los colores del semáforo. Porque las personas entienden que mientras más rojo estoy más bajo y mientras más verde estoy mejor, ¿cierto? Amarillo es dentro del promedio. Bien. Voy a eliminar ese formato condicional, borrar regla de la hoja de la celda seleccionada y se borra. Por último, el formato condicional de estos son muy fáciles, ¿cierto? Conjunto de iconos. Conjunto de iconos. Aquí le asigno un icono al número para que aparezca y le dé un significado también. Casi siempre, aquí se le asigna los colores del semáforo, bien, de una u otra forma. O banderitas con los mismos colores. ¿Ya? Voy a poner yo ese. Es algo muy práctico porque imagínense ustedes que yo hago este reporte. ¿Ya? Voy a poner aquí moneda. Yo hago este reporte y lo publico, lo imprimo y lo publico o se lo envío por correo a la gente. Bueno, el vendedor
8, 9 y 10 entiende en qué condiciones se encuentra. Es algo muy visual, ¿se entiende o no? Muy, muy visual. En el cual ellos miran y dicen, ah, yo voy mal. Del 40 al 70 van ahí, ¿cierto? Van ahí, o sea, estos vendedores, el vendedor 4, 5, 6, 7, están muy cerca del promedio, pero podrían mejorar como podrían empeorar. Y los de avanzada, el vendedor 1, 2 y 3, va por sobre el resto de sus compañeros. ¿Ya? Por lo tanto, normalmente a los informes de ventas, y en cualquier otro ámbito, estoy diciendo de ventas, pero podría ser de cualquier logro, cualquier productividad, ¿cierto? En un departamento de producción, de marketing, de ventas, de recursos humanos, incluso con respecto a la organización, se entrega un informe y este informe recibe el nombre de el semáforo casi siempre, ¿cierto? Y los vendedores o el personal a cargo entiende muy bien en qué consiste el semáforo y nadie quiere estar en color rojo. Casi siempre los colores rojos llevan consigo repercusiones dentro de su jornada laboral o dentro de su trabajo, ¿cierto? Son mal evaluados o se revisan sus contratos, un sinfín de cosas. Por lo tanto, esto es algo muy práctico y algo muy, muy visual. Bien.